Vamos a empezar. En la clase pasada, la última clase que tuvimos, estuvimos viendo o prácticamente terminamos todo lo que es acentuación. Al haber terminado acentuación, les dejé un ejercicio. También les comento, no todos entregaron el ejercicio, no todos lo enviaron al correo. Como se los comento, el no realizarlo, bueno, a fin de cuentas les perjudica a ustedes, ¿no? ¿Todavía lo pueden enviar? Sí, sí lo pueden enviar. No hay ningún problema, yo les voy contestando poco a poco. También noté mucho en las personas que me enviaron el ejercicio que lo hicieron de manera sesgada o incompleta. Recuerden que a fin de cuentas el que ustedes no realicen el ejercicio de manera completa es en detrimento de ustedes. A fin de cuentas, ustedes necesitan realizar el ejercicio completo, tal y como lo estuvimos viendo, tal como yo se los enseñé en las diapositivas que estuvimos manipulando en la clase, que era hacer la división de manera correcta, identificar muy bien los lugares y casillas a las que corresponde cada sílaba, obviamente a qué clasificación de palabra corresponde, ya sea en determinado momento aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula, identificar la sílaba tónica, y todo eso en determinado momento se los puse y se los expliqué dentro del ejercicio y lo estuve haciendo de manera completa y correcta. Era para que ustedes lo pusieran a practicar, para que ustedes lo realicen. Eso a fin de cuentas yo me lo sé, pero a ustedes les está fallando bastante. Entonces, como se los menciono, el ejercicio se tiene que realizar de manera correcta. ¿Para qué? Para que puedas practicar y sobre todo puedas adquirir el conocimiento de manera correcta y que lo puedas utilizar de manera correcta también. Entonces, chéquenlo, ojo, eso es, como se los menciono, cuestión de ustedes y el que lo hagan de manera correcta y que lo realicen de la forma en la que uno se los está enseñando, pues es para bien de ustedes, ¿sale? Pero bueno, está bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Prácticamente nosotros terminamos ya acentuación. Vamos a continuar con lo que es puntuación. Estos dos son, tanto la acentuación como la puntuación, son factores fundamentales a la hora de escribir, a la hora de leer, a la hora de transmitir ideas, a la hora de querernos comunicar. Son fundamentales. ¿Por qué? Porque recuerden, a fin de cuentas, es un sentido, es un significado que nosotros debemos emplear de manera correcta para que el mensaje que estamos transmitiendo no se interprete de manera incorrecta y obtengamos la respuesta a fin de cuentas que estamos buscando a la información que estamos transmitiendo con nuestro mensaje. Entonces, ojo, abusados con eso. Estos dos son tanto la acentuación, como se los mencionaba, al igual que la puntuación, que es lo que vamos a ver ahorita. Nos vamos a enfocar en prácticamente dos signos, lo que es la coma que tiene muchas reglas, muchas funciones y que es fundamental que ustedes ya estén manejando de manera correcta este signo, al igual que el punto, aunque ese nada más tiene dos funciones, el punto y seguido y el punto y aparte. Y vamos, pero que tiene de igual forma mucha importancia para dar continuidad o empezar a realizar o a desarrollar ideas distintas, ¿sale? Pero la coma es la que más utilizamos dentro de los escritos, en los párrafos, y debemos identificar cuándo ponerla, cuándo utilizarla. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no es única, el signo de puntuación no es única y exclusivamente esa pausa que tú tienes o ese descanso que tú tienes al leer en voz alta. No, la función de los signos de puntuación, en especial y en particular el de la coma, es necesario y fundamental. ¿Por qué? Porque se le va a dar un sentido correcto, va a ser una pausa para que nosotros podamos, dentro de nuestro escrito, dentro de nuestras oraciones, dentro del párrafo de lo que estemos haciendo, nos va a permitir en determinado momento expresar de manera correcta las ideas que queremos transmitir y que no termine haciéndose toda una verdadera maraña y perdiéndose la lógica y la coherencia dentro de un texto. Entonces, ya pueden ver en pantalla el ejemplo, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a ver quién anda por acá. ¿Quién será? Ok. Carla, Paola. Aquí, profe. Compañera, un favorzote, ¿nos puedes leer en voz alta obviamente, el ejemplo que ahorita puse?
Prohibido fumar gas inflamable. Exactamente. Aquí, desafortunadamente, como lo pueden ver, y aunque suene a chiste, a burla, a mofa, como lo podemos ver, aquí desafortunadamente, al no marcar y establecer las pautas necesarias, nos está enviando un mensaje incorrecto. Digo, bueno, yo soy una persona que fuma, soy fumador, y tengo muchos amigos que también son fumadores, y ya, pues no sé, a ninguno de nosotros en determinado momento nos ha dado curiosidad por fumar gas inflamable, ¿verdad? Sería algo completamente absurdo. Y que realmente ese mensaje es incorrecto, porque a fin de cuentas lo que trataron de decir ahí es prohibido fumar, coma, hacer esa pausa. ¿Para qué? Para que se pueda entender. Prohibido fumar, coma, gas inflamable. Me están advirtiendo que si yo fumo en un lugar o en ese lugar, hay riesgo de que debido al gas, pues obviamente puedan volar todos y nos vayamos a visitar a San Pedro antes de lo esperado. Entonces, ojo, abusados. Las pautas, o más bien las pausas y los signos de puntuación nos ayudan precisamente a eso, a dar o hacer esa pauta o esa pausa para que nosotros en determinado momento podamos enviar un mensaje correcto y que podamos obtener la respuesta correcta a ese mensaje o esa idea que nosotros estamos planteando. Pero también, como lo vamos a ver y que es necesario dentro de las reglas y funciones de la coma, también lo que vamos a ver es que más adelante las comas también nos van a servir mucho para algo que de repente les cuesta a algunos de ustedes trabajo en un texto y que es identificar la idea principal. Si nosotros en determinado momento, gracias a lo que es los signos de puntuación, las comas, podemos encontrar y podemos identificar las oraciones principales o la oración o la idea principal que se está desarrollando en un texto, ¿vale? Ya si en determinado momento nos cuesta trabajo, mediante las comas y los signos de puntuación, nosotros si nos enfocamos a eso, podremos entender e identificar lo que son las ideas principales. Entonces, como les mencionaba, todo a fin de cuentas en este curso va vinculado, todos los conocimientos que vamos a ver van vinculados, van de la mano y requieren uno del otro para que se puedan desarrollar y sobre todo que los puedas realizar, identificar y entender. ¿Vale? Entonces, voy a quitar esta imagen y vamos a poner como título la coma, ¿ok? Como título es signos de puntuación, la coma, punto y aparte. Regla número 1. Número 1. Separar todas las palabras, de la misma índole, separar todas las palabras de la misma índole, mediante la coma, separar todas las palabras de la misma índole, mediante la coma, que pertenecen a una enumeración, que pertenecen a una enumeración abren un paréntesis, nombres, comas, adjetivos, comas, verbos, nombres, coma, adjetivos, coma, verbos, coma, etcétera. Y cierran el paréntesis.
coma, salvo la última palabra o elemento, salvo la última palabra o elemento de esta enumeración, si va precedida por la letra o conjunción, Y, por la letra o conjunción Y, coma, la vocal E, coma, O, coma, U. La vocal E, coma, O, coma, U. O el vocablo ni. N-I, ni. Punto y aparte. Ejemplos. Punto y aparte. Ejemplos. Punto y aparte, ejemplos. Bueno, y entonces, aquí esta regla, pues obviamente la mayoría de todos ustedes es la más básica de la coma, la que la mayoría de todos ustedes han aplicado en determinado momento, al momento o a la hora de escribir, ¿sale? Y que es una serie de elementos que estoy enumerando y que tengo que separar mediante una coma, excepto la I o la vocal, no es la vocal, es la letra I, la vocal E o U, cualquiera de esas, o en su defecto el vocablo ni, ¿sale? Si hay una palabra al final, ¿sale? Es decir, esa última palabra o ese último elemento de la enumeración que yo estoy mencionando y que estoy separando, si va precedido, es decir, que antes de ese último elemento hay una I, una O, una U, una E o el vocablo ni, no debo de poner coma. Y esto va muy ligado a que en determinado momento hay personas que preguntan o tienen la duda de cuándo sí puedes poner o si se puede poner una coma antes de una I o después de una I. Sí, sí se puede y lo vamos a ver ahorita en las reglas, que sí se puede, pero que obviamente como regla debes de entender en qué momento sí puedes poner esa coma y bajo qué circunstancias y en dónde no. En este caso, cuando se trata de una enumeración de elementos, ya sean nombres, adjetivos, verbos, características, etcétera, 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 cuando es una enumeración de estos elementos y la última o el último elemento va precedido por la letra I, la vocal E o U o el vocablo ni, no puedes poner una coma. Entonces, para que lo puedan entender, les voy a dar un ejemplo. Anótenle. Con ese vestido, te ves muy linda. Con ese vestido te ves muy linda, coma, formal, coma, distinguida, e irresistible, ¿sale? Con ese vestido te ves linda,
o te ves muy linda, coma, formal, coma, distinguida e irresistible. ¿Sale? Entonces, como lo podemos ver en este ejemplo, fácilmente son una serie de elementos que yo estoy mencionando, características de una persona que estoy mencionando, y es una enumeración. Y en esta enumeración, obviamente, voy separando los elementos con una coma delante de ellos, excepto el último elemento. ¿Por qué? Porque en esta ocasión está la vocal E o le precede la vocal E antes del último elemento. Ahí no puse comas, simplemente puse el vocablo, perdón, la vocal, que en este caso actúa como una conjunción dentro de esta enumeración. ¿Sí queda claro, compañeros? Es obviamente la regla más fácil, la más sencilla y la que en determinado momento la mayoría sabe. ¿Sí está claro? ¿Sí o no, compañeros? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. Contesten. Sí, profe. Sí, profe. Sale pues. Órale. Entonces, vámonos a la siguiente regla, regla número 2. En la anterior no pregunto si hay dudas porque pues obviamente, como se los menciono, creo que es la regla más fácil, más sencilla y la que se utiliza de manera más cotidiana. Entonces, me imagino que no hay dudas. Vámonos con la siguiente, que sería la regla número 2. Separar las frases breves. Separar las frases breves que van en serie, dentro de un párrafo, que van en serie dentro de un párrafo, coma, aunque contengan la conjunción y o y, aunque contengan la conjunción y, punto y seguido. Utilizar la coma, al momento, utilizar la coma al momento utilizar la coma al momento que se usa la conjunción y, al momento que se usa la conjunción y, coma, ya sea antes o después de la conjunción y, coma, ya sea antes o después de la conjunción, nos permite resaltar y dar énfasis a la oración que le sigue, Punto y aparte, ejemplos, o ejemplos, como gusten. Entonces,
Aquí, a diferencia del anterior, aquí hay una cuestión muy importante. Aquí sí vamos a poder utilizar la coma en determinado momento, pero ¿por qué? Porque, como nos lo dice, podemos poner la coma antes o después de la I, solo cuando sean la separación de oraciones. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir o nos va a ayudar que mediante la coma antes de la I o después de la I, le demos énfasis a la siguiente oración o a la oración siguiente después de esa conjunción y que vamos a resaltar, ¿vale? Entonces, en el ejemplo, solamente, ojo, solamente cuando se trata de oraciones, cuando se trata de enumerar única y exclusivamente elementos, obviamente de una numeración, ahí no podemos utilizar la coma. Pero aquí, cuando se trata de oraciones, sí. ¿Por qué? Porque el propósito de poner la coma antes o después de la I es dar énfasis a la siguiente oración que vamos a utilizar o que vamos a plantear, como lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, anótenle. Ana se desmayó. Ana se desmayó y permanecía tirada en el suelo. Ana se desmayó y permanecía tirada en el suelo. Coma, sin respirar. Coma, sin respirar. Coma. Su rostro palidecía. Su rostro palidecía. Y, coma, y, coma, tuvo convulsiones. Y, coma, tuvo convulsiones. Punto y aparte. ¿Vale? Entonces, como lo podemos ver en este ejemplo, son una serie de oraciones, en este caso breves, oraciones breves, pero que de todas estas oraciones que están planteando, al poner o al momento de poner la coma enseguida de la conjunción y, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando más fuerza, le estoy dando más énfasis y le estoy dando más importancia a la última oración. En este caso, pues fue la última oración. Quedaría, Ana se desmayó y permanecía tirada en el suelo, sin respirar. Su rostro palidecía y tuvo convulsiones. O sea, que es decir, de todos los elementos que yo estoy mencionando dentro de esta enumeración o de esta serie de oraciones, la más importante para mí o la que yo quiero resaltar en este caso es la última y lo hago poniendo la coma enseguida de la conjunción y. ¿Sí queda claro? En este caso, sí se puede aplicar la coma después de la I y ahorita vamos a ver un ejemplo con la coma antes de la I y la forma en la que le voy a dar el énfasis, ¿sale? Porque sí son distintas las formas de dar énfasis cuando la pones antes o cuando la pones después, la coma de la I. ¿Sí queda claro, compañeros? Sí, profesor. Sí, profe. Sale. Entonces, el siguiente ejemplo sería, anótenle, en esta oficina, todos usan computadoras. En esta oficina, todos usan computadoras, coma. Están enterados de los conflictos actuales,
de este país, coma, saben inglés y francés, saben inglés y francés, coma, y están dispuestos a salir, de viaje en cualquier momento, y están dispuestos a salir de viaje en cualquier momento. Punto y aparte. ¿Vale? Entonces, aquí como podemos ver, sí estamos haciendo énfasis, estamos resaltando o estamos demostrando al poner la coma antes de la i, que sí, que de todas estas cuestiones que estoy mencionando dentro del párrafo, dentro de todas estas oraciones, la más importante es que las personas pueden salir de viaje en cualquier momento. Esa es la cualidad o vamos, la característica que yo quiero resaltar de todas las demás. O sea, sí, todos en esta oficina usan computadoras, están enterados de los problemas actuales del país, saben inglés, saben francés y están dispuestos a salir de viaje en cualquier momento. Entonces, ojo, ahora, la diferencia entre poner la coma antes de la i o después de la i, sí hay una pequeña diferencia y sí es, bueno, no es pequeña, sí es notoria la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando la pones después de la i, estás haciendo una pausa que sí en determinado momento está realzando o está sobresaliendo mucho esa pausa para que la siguiente oración se tome en cuenta o se considere como prioridad. ¿Sale? Entonces, ojo, abusados con la i. Sí lo puedes poner, sí la puedes usar, sí la puedes usar antes y después de la i, pero va a ser únicamente, y recuerda eso, va a ser única y exclusivamente cuando tú quieras darle énfasis a una oración que esté por encima de las demás y que quieras resaltar. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Sale pues. Entonces, ¿dudas con esta regla? No, profe. Ok. ¿Los demás? ¿No? Ok. Entonces, pasamos a la siguiente regla. Sería regla número 3. Regla número 3. Destacar el vocativo. Destacar el vocativo. Destacar el vocativo dentro de una oración. Destacar el vocativo dentro de una oración. Mediante la coma. Mediante la coma. Coma. Ya sea al inicio, ya sea al inicio de la oración, coma, en medio o al final. Punto y seguido. Punto y seguido. Si es al inicio,
si es al inicio, la coma deberá de ir, si es al inicio, la coma deberá de ir enseguida del vocativo. Coma. Si es en medio, deberá ir entre comas. Deberá de ir entre comas. Y si es al final, de la oración, deberá ir antes del vocativo. Deberá ir antes del vocativo. Punto y aparte. Punto y aparte. Ejemplo. Punto y aparte. Ejemplos. O ejemplo. Sale pues. Hernández García Ingrid. ¿Estás ahí, compañera? Sí. Compañera, cuéntanos, ¿qué es un vocativo? Compañera. ¿No? No lo busquen en Google. No me interesa, que ya les dije que no me interesa que lo No, busquen en profe. Google. Ah, ok, perfecto. Si no saben, se dicen, no sé, ya ahorita me lo explican, no hay bronca. No nos pongan a buscarlo en Google. Cruz, Avilés, Gabriela, compañera, Mande. explícanos qué es un vocativo, compañera. ¿No será como un adjetivo o No, algo que va al objeto? no. Ok, Pineda Gaitán, Diana, Mande. compañera, cuéntanos, ¿qué es un vocativo? Realmente no Explícanos sé, qué es. pero me suena como algo que tiene que ver con una vocal, por el ¿Con nombre una que tiene. vocal? Ajá, Por el pero no nombre, ¿no? sé. Ah, sí, no. No, compañero. Está bien, gracias. ¿Alguien sabe, compañeros, qué es un vocativo? Tú que lo No busquen en sé, Google. yo tengo una idea, pero no sé si es correcta. A ver. Según yo, es como el llamado que se le hace a alguien para darle una orden. No sé si es correcto. No. Vocativo, a fin de cuentas, para que les quede claro, el vocativo es una palabra que es sinónimo de el nombre o nombre, ¿sale? O sea, es el sinónimo de, en lugar de decir nombre, puedes decir el vocativo, el nombre, ¿sale? O sea, el nombre de la persona. Ojo, el vocativo no sirve, y no lo vayan a confundir, no sirve para resaltar, ¿sale? No sirve para eso, simplemente el vocativo es el sinónimo de la palabra nombre. Es decir, en lugar de decir nombre de la persona, puedo poner vocativo. Y en el vocativo dices, vocativo Emanuel, vocativo Angélica, vocativo, etcétera. Es el sinónimo, esta es una palabra sinónima
del nombre, ¿sale? Pero que sí se utiliza mucho de manera académica a la hora de escribir. Entonces, ¿sí queda claro qué es el vocativo? Compañeros. Sí, profe. Sí, profe. Sale, entonces, Sí, profe. basados en eso, ok, basados en esa, en esta cuestión y que ya sabemos que es el vocativo, a fin de cuentas, la regla nos dice, nosotros podemos resaltar el vocativo, es decir, el nombre de algo, de alguien, ya sea un animal, persona o cosa, lo podemos resaltar mediante la coma dentro de una oración, ya sea al inicio, en medio o al final de la oración. ¿Sale? Entonces, para que les quede claro, cuando es al inicio, y nos lo menciona la regla, cuando es al inicio de la oración, el tratar de resaltar el vocativo, es poner una coma al término de él, como el ejemplo que les voy a dar. Anótenle, Dios, Dios, o Jesús, o no sé cómo lo conozcan ustedes, si Jesús, Jehová, Alá, quien sea. Dios, coma, dame paciencia. Dios, dame paciencia. ¿Vale? Entonces, ¿sí queda claro? Aquí, mediante la pausa que estoy haciendo dentro de la oración, estoy resaltando la coma. Esa pausa me va a servir para resaltar el vocativo. No que el vocativo sea para sea el realce del nombre de la persona. Como se los dije, vocativo es sinónimo de la palabra nombre. ¿Sale? Entonces, aquí el ejemplo quedaría, Dios, dame paciencia. ¿Sale? Estoy resaltando que el vocativo, eso es al inicio, ¿sale? En la parte media quedaría de esta manera, anótenle. Porque vienes cuando quieres, porque vienes cuando quieres, coma, Angélica, coma, porque vienes cuando quieres, coma, Angélica, coma, y no cuando yo te llamo, y no cuando yo te llamo. ¿Sale? Entonces, en este ejemplo que acabamos de ver, el vocativo se encuentra a la mitad de la oración. ¿Sale? La forma en la que lo voy a resaltar es haciendo una pausa o colocando la coma antes del nombre o del vocativo, antes del nombre y al término del nombre. ¿Sale? Como lo es este caso. Porque vienes cuando quieres, Angélica, y no cuando yo te llamo. ¿Sale? Y entonces de esa forma sería la forma correcta en la que voy a resaltar, obviamente, el nombre de una persona dentro de una oración, utilizando las comas. ¿Ok? Y el último, que es lo que me menciona, que también en una oración yo puedo resaltar el vocativo o el nombre de esta persona al final de la oración. Y el ejemplo sería, contesta cuando te esté hablando. Contesta cuando te esté hablando, coma, Angélica. Contesta cuando te esté hablando, coma, Angélica. ¿Sale? Nuevamente, como se los menciono, aquí estoy resaltando el nombre de una persona dentro de una oración. ¿Cómo lo voy a hacer? Si es al final, voy a poner la coma antes del nombre. Si es en medio, debe de ir entre comas, no comillas, no se van a confundir. Entre comas, ¿sale? Una antes del nombre y una después del nombre.
Y si es al inicio de una oración, lo que voy a hacer es, después del nombre, voy a colocar la coma. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sale. A ver. ¿Abigil o Abigail León? No sé si es. Aquí dice Abigil. Abigail, lo escribí mal, Abigail. perdón. Ah, Abi. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo de esta función de la coma o de esta regla de la coma de resaltar el vocativo en una oración, o más bien del vocativo a la mitad de una oración. Dame un ejemplo. podría ser, contesta el teléfono, en este caso Abby, porque te estoy llamando. ¿Podría ser? Mira, para que quede de manera correcta, y ojo, hay que mencionar las comas, porque en este caso sí tenemos que empezar identificando dónde deben de ir colocadas, y la forma en la que nos va a ayudar eso es mencionándolas. Sí, está bien tu ejemplo. Contesta el teléfono, coma, Abigail, coma, te estoy llamando. ¿Sale? Así sería de manera correcta. ¿Ok? Ahora, ojo, no sé si lo notaron, pero les voy a dar una pista. Bueno, no una pista, les voy a dar o les voy a decir una observación que les va a servir. Siempre que estamos tratando de resaltar el nombre de una persona en una oración, en la mayoría de las ocasiones, la mayoría, prácticamente es la mayoría, en la mayoría de las ocasiones, nosotros tenemos que hacer una oración imperativa, es decir, una oración que esté dando una orden, ¿sale? Para que se les facilite más en este caso, ¿sale? A ver, vamos con Aixa Luna. ¿Estás por ahí, compañera? Aixa no está. No está ocupada. Ok. Vamos. Meléndez, Macedonio, Rodrigo. Aquí, profe. Bien, entonces, compañero, dame un ejemplo de resaltar el vocativo en una oración al final de ella. Podría ser, te dije que te quedaras en casa, Patricia. Mm, no, ahí no. Ahí entraría muy forzado. No. Otra. Sí, compañero. ¿Qué pasó, compañero? Perdón, profesor, tuve problemas con mi equipo. Ah, está bien. Ok. Bueno, a ver. Mena Rodríguez, compañera. Mena, ¿tampoco está? Changos, ¿ahora qué les pasa? Están teniendo muchas fallas ustedes. ¿Qué ocurre? Adriana Gutiérrez, Aquí, profesor. compañera, un ejemplo de resaltar el vocativo al final de la oración. ¿Cómo sería? Mm, Te está buscando tu amiga, coma Lulu. Te está buscando tu amiga, coma, Lulú. ¿Sale? Ok. Muy bien. Vamos con otra persona. Francisco Gómez, ¿andas por ahí, compañero? Sí, profe, aquí está. Un ejemplo, pero con el vocativo al inicio. Puede ser Alicia, coma, te están llamando. Ándale, compañero, muy bien. Entonces, sí queda claro, a fin de cuentas la coma me va a servir para
poder resaltar el nombre de la persona o vocativo dentro de una oración, ya sea al inicio, en medio o al final. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sale pues, entonces, vámonos con la siguiente regla. Sería la número 4. Anótenle. Regla número 4. Independizar ciertos adverbios, o frases adverbiales, como lo son, dos puntos y seguido, sin embargo, coma, en fin, coma, permítame un segundito. Ya, disculpen, perdón. Ok, me quedé en qué, frases adverbiales como lo son, dos puntos, ¿cuáles les dicté? Sin embargo, en fin y hasta ahí. Ok. Sin embargo, coma, en fin, coma, es decir, coma, o sea, acuérdense que o sea va separado, o sea, no lo vayan a poner junto porque entonces va a decir o sea, ¿vale? O sea, coma, además, coma, esto es, coma, esto es, coma, ahora bien, coma, antes bien, coma, por el contrario, coma, pues bien, coma, etcétera, etcétera. Punto y seguido. Punto y seguido.
Cuando se utilicen estos adverbios en mitad de la oración, cuando se utilicen estos adverbios en mitad o a la mitad, como gusten, en mitad o a la mitad de la oración, siempre deberán de ir entre comas. Siempre deberán ir entre comas. Coma, es decir, coma, es decir, coma, deberás colocar, una coma, deberás colocar una coma antes del adverbio, deberás colocar una coma antes del adverbio y una al final. Punto y seguido. En caso de utilizar el adverbio, en el caso de utilizar el adverbio al inicio de la oración, en el caso de utilizar el adverbio al inicio de la oración, coma, solamente llevará una coma, al final del adverbio. Solamente llevará una coma al final del adverbio. Punto y aparte. Ejemplo. Punto y aparte, ejemplo. Entonces, ojo, aquí hay que tener cuidado, hay que checar bien. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos metiendo con adverbios, a fin de cuentas los adverbios nos van a servir en este caso, en este en particular, para dar una justificación, no una justificación, una explicación de algo que estamos previamente exponiendo o tratando de exponer, ¿sale? Entonces, ojo, cuando el adverbio o la frase adverbial vaya en medio de la oración, ahí debe de ir siempre entre comas, es decir, una coma antes del adverbio y una coma al término de él. Pero cuando estemos utilizando en determinado momento el adverbio al inicio de una oración, solamente debemos de poner una coma al término de él. No podemos, obviamente por obvias razones, no podemos poner una coma o hacer una pausa antes cuando estamos iniciando una oración. Entonces, simplemente llevaría
perdón, simplemente llevaría una coma al término del adverbio, ¿ok? Entonces, anótenle como ejemplos para que lo chequen. Les voy a dar un ejemplo, obviamente con el adverbio en la parte media de la oración, y voy a darles un ejemplo cuando se utiliza al inicio de una oración, ¿sale? Entonces, anótenle la forma de puntuar, depende mucho, la forma de puntuar depende mucho del estilo de cada escritor. Depende mucho del estilo de cada escritor, coma. Es decir, coma, de su psicología, coma, es decir, coma, de su psicología. Punto y aparte. Entonces, como podemos ver en este ejemplo que se encuentra el adverbio no en la parte media, sino ya casi en la parte final, pero obviamente no quedó ni al inicio y obviamente menos al término. No puede quedar al término de alguna oración. Quedó casi hasta el final, dando la explicación del por qué cada escritor puede puntuar de manera distinta. Obviamente estás explicando que lo hace por la forma en la que tiene o en la que es su psicología. Entonces, cuando se presenta de esa manera, siempre deberá de ir entre comas, ¿sale? Una coma antes y una coma después del adverbio, ¿ok? Y ahora, el ejemplo con un adverbio o una frase adverbial al inicio de la oración sería, anótenle, antes bien, coma, no te rompiste la boca. Antes bien, coma, no te rompiste la boca. Punto y aparte. Entonces, como lo pueden ver en este ejemplo, al inicio de la oración, al inicio solamente estoy utilizando una coma al término del adverbio o de la frase adverbial, ¿sale? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Cuando va en medio, va entre comas. Cuando va al inicio, simplemente lleva una coma después del adverbio, ¿ok? ¿Quedó claro? ¿Sí o no, compañeros? ¿Podría Sí, repetirlo, profesor. por favor? Sí, profe. Perdón, por ahí escuché algo. ¿Qué pasó? ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, mira, en el caso de cuando tú estás utilizando cualquiera de las frases que ahorita te dicté, que son adverbios o son frases adverbiales, existen dos casos o existen dos situaciones en las cuales puedes utilizarlo, pero necesitas colocar las comas dependiendo en dónde lo coloques en la oración, ya sea al inicio o ya sea en la parte media. Cuando va en la parte media, siempre deberás de poner una coma antes de la frase adverbial, como en el ejemplo que les di de la escritura, que dice coma, es decir, coma, y da la explicación debido a qué, ¿vale? Y necesita forzosamente ese contexto, ¿vale? Entonces, cuando tú lo estás utilizando en la parte media de la oración, una coma antes y una coma después de la frase adverbial. Pero en el otro ejemplo o en el otro caso, que es al inicio de la oración, cuando tú utilizas ese adverbio o esa frase adverbial al inicio de la oración, únicamente debes de poner una coma al término de ese adverbio o esa frase adverbial, ¿vale? Como se los puse, antes bien, coma, ahí ya no uso coma antes, ¿vale? Ahí nada más estoy poniendo antes bien, coma, no te rompiste la boca. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, gracias.
Sale, entonces, a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Quién tenemos por acá? Villegas Tonix. Oliver, ¿andas por ahí, compañero? Aquí estoy, profesor. Sale, dame un ejemplo, elige cualquiera de las frases que yo te di o de los adverbios que yo te di en la definición, elige el que tú quieras de esos y dame un ejemplo de una oración con ese adverbio o esa frase adverbial a la mitad de la oración. Elige el que quieras. Sería, por ejemplo, te tardaste mucho, sin embargo, llegaste a tiempo. Sí. Bueno, que es medio contradictorio, pero bueno, está bien. Ok, ahora, ojo, aquí es muy importante que en el ejemplo, cuando les pregunte el ejemplo, me mencionen dónde va la coma o en dónde van las comas, ¿vale? Como por ejemplo, ahorita que nos dijiste, te tardaste mucho, coma, sin embargo, coma, llegaste a tiempo. O sea, es como una paradoja o algo así, pero eso es lo que se tiene que hacer, ¿sale? Mencionar ahorita, ¿sale? ¿Dónde van las comas? Ok, vamos a ver quién más anda por acá. Flores Morales, Nayib. Aquí estoy, profe. Sale, compañera. Ahora, de todas las frases que te di, quiero que me des un ejemplo con una de esas frases adverbiales o de los adverbios que te di. Elige la que quieras, pero debe de estar al inicio de la oración. Sería, además, coma, ¿entregaste tu trabajo a tiempo? Pero aguas, aquí, ojo, y no todos los adverbios nos van a servir para colocarlos al inicio de la oración. Ese además, al poner el además, o sea, ese adverbio, lo que está ocurriendo ahí es que tú necesitas un contexto, o sea, es forzoso, porque estás justificando, dando la justificación de que entregaste tus trabajos tarde. Entonces, ojo, abusados, pongan mucha atención, porque sí, no todos los adverbios los puedes poner al inicio de la oración, ¿sale? A ver, elige otro. Por el contrario, coma, no sé, te fuiste temprano. Les cuesta un buen de trabajo, es bien fácil. Ok, por el contrario, coma, acuérdate, coma, por el contrario, coma, te fuiste temprano. Aunque sí necesitaría, mira, podría ser mejor otro. En este caso sería, en fin, me voy de aquí. En fin, coma, ya me voy. ¿Sale? Si te das cuenta, ahí sí ya no necesito el contexto previo. Simplemente estoy diciendo, en fin, ya me voy. ¿Sale? ¿Sí queda claro para los demás? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, vámonos con dos ejemplos más. Dorantes, Ochoa, Daniel. Compañero Daniel, ¿problemas con el micrófono o con otra cosa? Ok. A ver. ¿Quién más tenemos? Carla, Paola, Valderas, Maya. ¿Ahí estás, compañera? Estoy. Ok, compañera, elige cualquiera de los adverbios o frases adverbiales y dame un ejemplo, pero con el adverbio a la mitad de la oración o en medio de la oración. Estaba leyendo un libro, coma, además, coma, haciendo tarea. Ándale. Estaba leyendo un libro, coma, además, coma, estaba realizando mi tarea.
¿Sí queda claro para todos los demás? ¿Sí los han ido escribiendo? ¿Sale? Ok, un último al inicio. Romero, Olivo, Lisette. ¿Estás ahí, compañera? ¿Una al inicio? Sí, ahora con uno al inicio. Sin embargo, tu tarea no fue excelente. No, porque ahí necesitas forzosamente el contexto para esa explicación. ¿Vale? Ojo, ahí estás explicando y si lo pones así, simplemente te falta el contexto. Entonces, de los que te di o de otros, hay todavía muchísimos más, elige uno con el que puedas ponerlo al inicio. Esto es, el trabajo para sus vacaciones. No, lo estás tomando mal, ahí. Porque ahí tú me estás dando, no lo estás tomando como un adverbio, sino como, como una oración, una oración imperativa. Esto es el trabajo, esto es el trabajo. O sea, tú estás dando ahí una orden. No lo estás tomando como un adverbio que sirve o que da la pauta para dar una explicación. Ahí les va uno. A ver, anótenlo. ¿Sale? Pues bien, coma, se acabó la clase. Y eso es cierto. ¿Sale? Entonces, ojo, abusados. Hay algunos adverbios y algunas frases adverbiales que sí pueden utilizar al inicio sin la necesidad de un contexto específico. Pero hay otros que no los puedes utilizar. ¿Por qué? Porque requieren de ese contexto anterior para poder justificar, obviamente, la explicación que estás dando. ¿Sí me explico? Compañeros, Sí, profesor. ¿alguien tiene dudas? ¿Dudas? ¿Nadie? No. Ok, muy bien. Pues prácticamente con esto terminamos por el día de hoy. Pónganse a practicar, de verdad, es fundamental. Ya van varias cosas que se les va apuntando. Si no se ponen a practicar en 3 semanas, desafortunadamente se les va a ir olvidando y al rato que se quieran saturar, les va a costar mucho trabajo y además lo van a aprender mal. Entonces, por mi parte y por el día de hoy es todo. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando el próximo sábado. Que les vaya bien a todos. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego. Profesor, Mándeme. yo sí tengo una duda. Al fin, así Dime, como dime. en la regla 1, 2 y 3, ya no entendí bien ahí. En resumen, es que, bueno, yo me revolví un poco. ¿En cuál regla? En ¿En especial en las la 3? regla 2. ¿En la regla 2? Bueno, Sí. la regla 2 te dice que a fin de cuentas tienes que checar. Aquí hay algo muy importante. La regla 2 me dice que puedes poner la coma antes o después de la I, de la conjunción I, ¿cierto? Compañero. Sí, perdón. Abre, ¿sabes qué? Abre tantito tu micrófono, no lo cierres, déjalo abierto Claro. para que pueda ser un poquito más fluido el diálogo, ¿sale? Sí. Ok, entonces, me dice, a fin de cuentas, ¿sabes qué? Tú puedes poner la coma antes o después de la I. ¿Qué necesito para que yo la pueda poner? Primero, que sean una serie de oraciones las que yo estoy separando y obviamente lo voy a hacer o voy a poner esa coma antes de la I o después de la I para darle énfasis o resaltar la última oración, ¿vale? ¿Sí me explico? A diferencia de, obviamente, la primera regla que te dice no. Cuando tú estás enumerando nada más elementos dentro de una, de una numeración o de una serie, cuando tú estás nada más separando esos elementos, ahí
tú no vas a poder poner una coma antes de la I si le precede al último elemento de esa enumeración, ¿vale? Es decir, para que lo puedas entender, no puedes poner esa coma cuando yo te dé un ejemplo de hoy compré limones, coma, sandía, coma, pepinos, coma, no sé, plátanos, coma, no sé, leche y jamón, ¿vale? Ahí no puedo utilizar la coma, ahí no está permitido, porque nada más estoy separando, obviamente, los elementos de esa enumeración y al final tratar de meter una coma para resaltar un solo elemento no está permitido. Sin en cambio, cuando son oraciones, ahí sí. ¿Por qué? Porque como te lo puse en el ejemplo, en determinado momento, con el de Ana o Angélica, el que les di el de... ¿Si era Angélica o era Ana? No sé cómo se los dicté. Bueno, Ana, fíjate, la gran diferencia. Ana se desmayó y permaneció tirada en el suelo. Esa es una oración, ¿sale? Coma, sin respirar. Ahí va otra oración, no son elementos. Coma, su rostro palidecía y, coma, tuvo convulsiones. Aquí estoy metiendo la coma para resaltar esa última oración. Para mí lo más importante de que Ana se desmayó, se cayó, etcétera, de todo lo que le pasó, para mí lo más importante es que tuvo convulsiones, ¿vale? Sí, sí, se hace el énfasis en eso último. Exactamente, se hace el énfasis en esa situación. Pero ahí, ¿por qué? Porque yo estoy dando o estoy mencionando una serie de oraciones que tienen una intención y un significado y un sentido dentro de todo el párrafo. Pero para resaltar, vamos a ponerlo así, la cuestión más importante o la oración más importante de todo lo que está ocurriendo o de todo lo que yo estoy planteando es cuando puedo utilizar obviamente la coma, pero debe de ser cuando son oraciones. Cuando son simples elementos como te lo acabo de mencionar, que es enumerar papaya, coma, frijoles, coma, cuando son elementos, ahí no se permite meter la coma. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Sí, 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 explica bien. Ok, ¿dudas? No, profesor. Bueno, ya nada más la 3, entonces, por confirmar. La 3. Sí, la regla En la 3. 3 la 3 es fácil. La 3 mira, es destacar el vocativo. O sea, es decir, con una coma, acuérdate que el nombre de quien tú quieras, de lo que quieras mencionar, ya sea un hombre o una persona, un animal, un objeto, lo vas a querer resaltar dentro de una oración. ¿Cómo lo haces? Mediante la coma, ¿sale? Puedes poner, dependiendo de dónde coloques el vocativo, al inicio, en medio o al final de la oración, hay formas para poderlo resaltar. En este caso, por ejemplo, Pedro, coma, ponme atención. Ahí lo que resalté fue a la persona. ¿Sí me explicó? Ahí está el inicio. Ok. Después podría ser en medio. Cómete esa sopa, coma. Javier, coma, te va a enfriar. ¿Ya te diste cuenta? O sea, estoy tratando de resaltarlo, pero aquí Ajá. el vocativo o el nombre va una coma antes y una coma al término de él. Y un ejemplo Antes al o final después. una coma antes del nombre. O sea, cómete esa sopa, coma, Javier, coma, te va a enfriar, ¿sale? Y Sí, al profesor. final, o en el ejemplo final, para que lo puedas entender, que lo único que quieres es que el nombre de esa persona resalte mediante la pausa que tú le estás poniendo. Y al final, o tratando de resaltarlo al final de la oración, entonces eso sería, no sé, vas a llegar tarde, coma, José. ¿Ya viste? Sí, 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 sí. Entonces, ojo, abusado ahí, ¿vale? Es nada más para poder resaltar, ¿ok? Sí, profesor. Ya entendí. Ok, perfecto, compañero.
pues nos estamos viendo la próxima clase, ¿sale? Sí, profesor, gracias. Bueno, no viendo, no, escuchando. Sale, Escuchando. cuídate. Gracias, hasta luego. Nos vemos, bye.